Hola a todos los viñadictos, ¿qué tal estáis? ¿Cómo van esas vendimias? ¿Ya vas terminando? Nosotros hoy acabamos con unas uvas pasas y para hacer dulce. Ya tenemos todo metido en la bodega, casi fermentaciones terminadas. El otro día en esta viña me hizo gracia, por eso he venido a grabar aquí. Estamos en Vistabella, uno de los parajes nuevos que incorporamos al proyecto de Origen Viticultores, junto con lo que elaboramos en Gredos, en Rico Nuevo, y lo que elaboramos en Somontano, la Malpregona. Hemos encontrado este pequeño tesoro aquí. Y el otro día vendimiando estas viñas, unos compañeros vendimiadores me decía, pero ¿por qué? ¿Por qué vendimias tú eh, con los títulos universitarios que tienes? Claro, para él era muy llamativo que yo vendimiese, ¿no? Hiciera ese trabajo físico de vendimia. Y claro, él no era capaz de entender lo importante para mí que es vendimiar todas las fincas que elaboramos, en las que voy a tener que tomar las decisiones de elaborar y en las que voy a tomar las decisiones de cómo seguir gestionando ese viñedo, ¿no? Para mí, ¿por qué es importante? Porque en ese proceso de vendimia vas viendo todos los racimos, pasan por tu mano, vas viendo el estado de la uva, vas viendo las diferentes variabilidades que tiene la finca dentro de sí misma. Y entonces vas haciéndote la composición cerebral de qué quieres hacer con esas uvas. Lo podías tener más o menos claro cuando haces la visita a la viña y la haces todo el año, pero recorres un ciento de cepas. Y cuando vendimias recorres todas ellas, ¿no? Todos sus rincones, observas por qué aquí hay menos producción y aquí más, qué está pasando en esta zona, que se han quedado los racimos más sueltos, qué hay más pasas aquí. Entonces, bueno, todo esto hace que en ese proceso de ir vendimiando vayas reflexionando sobre lo que quieres hacer, ¿no? Para mí sería muy difícil trabajar de otra manera. Por eso los proyectos donde elaboro son solo aquellos donde puedo intervenir de una manera física, ¿no? Y, y de tal manera que también sepamos qué hacemos después con el viñedo. Este viñedo ha quedado vendimiado, pero yo ya sé qué intervenciones voy a tener que hacer en otoño, porque sé que, no sé si ahora estoy enfocando bien, ahí hay un rincón que está bastante comido por las cabras, va a haber que intervenir bastante en ayudar a esas cepas a volver a coger vigor. Hay una zona que es menos productiva, hay un pequeño rincón donde hay cariñenas, donde ha aparecido un pequeño foco de ovidio y había que tirar las uvas. Entonces, bueno, vas conociendo mucho más el viñedo y vas sabiendo qué tienes que hacer en los próximos años para llegar a un nivel de calidad máximo, ¿no? Y sobre todo hacer una buena gestión de los recursos que son lo que tienes entre manos, que es la finca y la explotación. Entonces, bueno, por eso vendimio las viñas que elaboramos. Y por eso para mí la vendimia es una parte importante de este proceso de elaborar vinos, ¿no? No solo se queda en una parte del experto que tiene muy claro qué quiere hacer y tal, sino de esa parte de trabajo de artesanía, ¿no? Que tiene hacer un vino con tus manos, hacer un vino donde sientes que toma las decisiones en todos los procesos, y en todos los procesos estamos empezando ya, esto es una nueva campaña. Hemos quitado las uvas y va a haber que intervenir aquí, vamos a tener que hacer una serie de trabajos, abonados, estercolados, trabajo con ganado si fuera necesario, replantar faltas, o sea, el proceso empieza ahora y lo culminaremos por dentro de 24 o 48 meses cuando salga esta botella al mercado, ¿no? Y, y siento pues que también la poda y otras acciones como muy capitales dentro de la gestión del viñedo, pues las tengo que hacer, o por lo menos marcar y estar días trabajando con el equipo y que esto se sustancia al final en una botella de vino. Bueno, esta reflexión, ahora que acabó la vendimia, estamos un poco más tranquilos, os quería hacer, ¿no? Un saludo a todos, cuidaros mucho y descansar un poco.